Les proponemos que nos acompañen en los próximos minutos para acercarnos a las elecciones municipales en Valladolid capital, elecciones que van a tener lugar este domingo 24 de mayo. Y comenzamos este programa de 25 minutos de duración repasando cómo está siendo la campaña con Manuel Sarabia, candidato de Valladolid. Toma la palabra al consistorio vallisoletano. Señor Sarabia, bienvenido a la 8 Valladolid. Muchísimas gracias. Entre las distintas cuestiones que ya hemos visto que proponen ustedes al electorado, les anuncian que si usted es alcalde se bajaría el sueldo como máximo regidor de la capital. Bueno, sí, bajaría el sueldo el que cobra ahora el alcalde, efectivamente, porque nos parece que es una cosa lógica. Nosotros entendemos, figura en el código ético, entendemos que un sueldo que es 5 veces el salario mínimo interprofesional es un sueldo muy bueno, es un sueldo digno, es un sueldo para un trabajo que es un trabajo que además tiene también muchas ventajas, es un trabajo que te produce mucha satisfacción, el tipo de actividad que se desarrolla, que es al servicio de la ciudad, yo creo que está muy bien. Y claro, algunos de los comentarios que hemos oído o algunos de los razonamientos que se hacen es que depende del tamaño de la ciudad, etcétera. Yo creo que no tiene ningún sentido. ¿Por qué va a depender del tamaño de la ciudad el sueldo? Esto no es una empresa privada, esto no tiene nada que ver, esto es mucho más interesante y precisamente si se hace un trabajo que se dedica un tiempo, tiene una responsabilidad, pues está bien pagado y adelante. Y no tiene, ¿qué más da que sea Zaragoza, que sea Valencia, que sea Valladolid o que sea Medina del Campo? Entonces ese es el tema. Yo creo que está perfectamente bien pagado con esa cantidad. Para que la gente se haga una idea de cuánto dinero estaríamos hablando, que sería ese sueldo aproximadamente. Estamos hablando de 45.000 euros al año, o 45.100 o 45.200. Es en estos momentos el salario mínimo multiplicado por 5. Vamos a seguir hablando de cuestiones que ustedes plantean en el programa. Proponen, por ejemplo, crear un parque público de viviendas para alquilar y que la gente no tenga que pagar por ellas más del 30% de sus ingresos e incluso que fuera gratis en algunos casos. ¿Cómo sería este plan y cómo conseguirían esas casas? Claro, desde luego lo del parque público de alquiler social nos parece que es uno de los puntos cardinales. En la cuestión de la vivienda, si me permitís brevemente, hay tres ejes que hay que tener en cuenta. Primero, quienes tienen vivienda ahora y están en riesgo de perderla, los desahucios. Segundo, quienes tienen vivienda ahora y pueden acceder al mercado, etcétera, pues bueno, con viviendas protegidas, no protegidas, libres, etcétera, como sea, en alquiler, en compra, es otro tipo de problemas. Y tercero, quienes están ahora con necesidad de vivienda, pero no pueden acceder a ninguna vivienda en el mercado. Ese es el tema al que se refiere el parque público de viviendas de alquiler. Entonces, en estos momentos, digo, para ver de lo que estamos hablando, hay un programa que se llama Viva Social del Ayuntamiento que se compone de 12 viviendas. Entonces, es evidente que las necesidades son mucho mayores. Cáritas nos comentaba hace muy poco tiempo que estiman ellos que hay unas 2.000 personas, por ejemplo, que viven subarrendadas, que viven en habitaciones dentro de Valladolid, que en algún caso hay alguna vivienda donde viven 40 personas. Entonces, ese es el problema, es conocerlo, localizarlo y dar respuesta a esos casos. Entonces, ese es el parque público de viviendas. ¿Cómo hacerlo? Pues una de las posibilidades es acceder precisamente comprando viviendas vacías, comprando viviendas al Sareb, comprando viviendas para reutilización, de segunda mano, digamos, de viviendas existentes, a precios que se pueden negociar con entidades financieras en la mayor parte de los casos, pero tampoco, es decir, no es construir nuevas viviendas, es rehabilitar o reutilizar viviendas ya existentes, que los precios son mucho más baratos. Y simplemente haciendo cuentas, veremos que este año hemos pagado 20 millones de euros por el caso del Zambrana. Dividámoslo. ¿Cuántas viviendas se pueden comprar con 20 millones de euros viviendas usadas? Ese es el tema. Ustedes anuncian que van a subir el 50% del IBI, lo que se conoce comúnmente como el recibo de la contribución, a los que tengan un piso o una casa vacía en Valladolid capital. No exactamente casas vacías. Decimos en el caso, es decir, hay mucha gente que tiene una casa vacía porque por distintas circunstancias, porque es una casa para los hijos, etcétera. Lo que queremos hacer es estimular que las casas que están ociosas, es decir, que están a la espera de poder ser utilizadas en mejores momentos, se pongan en el mercado. Y para eso lo que decimos es, por ejemplo, el caso de las entidades financieras que tienen grandes paquetes, pero enormes paquetes de viviendas vacías, y ahí es donde hay que estimular. Entonces, tiene que haber, es decir, no es cualquiera que tenga una segunda vivienda y la tenga vacía, sino que es realmente para los casos en los que es flagrante la acumulación de viviendas vacías. O sea, sería solamente, por ejemplo, para empresas, constructoras o bancos que tengan en su poder esas viviendas, no para un particular que tenga una segunda vivienda y la tenga vacía. Exactamente.
Bien. Quieren volver a hacer municipal el servicio de agua y otros servicios, como por ejemplo la atención social a domicilio, que ahora mismo están prestando algunas empresas privadas aquí en Valladolid, en el Ayuntamiento. Sí, el servicio de agua la concesión concluye en 2017, es decir, en este periodo que se inicia ahora en 2015, pues son 4 años, le pilla de lleno. Y ya hace tiempo que estuvimos planteando en el Ayuntamiento la necesidad, presentamos incluso una moción, la necesidad de que se revisase. No puede ser, entendemos que no es lógico que un servicio de una primera necesidad como es el agua, es que es un servicio que estamos siempre a vueltas con él. Primero fue privado, luego se municipalizó y luego se volvió a privatizar y hay que remunicipalizarlo. No puede ser porque entendemos, primero, ha habido problemas con la concesión, ha habido unos constantes litigios entre el Ayuntamiento y la concesionaria, constantes. Creemos que ha habido también algunos incumplimientos importantes. En estos momentos estamos viendo qué ha pasado con el anillo 1000 también, que está explotando por varios lugares de la ciudad. Y entonces, al final, entendemos que es el momento de remunicipalizar el servicio. Que no es que lo digamos nosotros, es que se está haciendo en muchísimas ciudades europeas, tan grandes como París y otras ciudades menores, en muchas ciudades se está haciendo la remunicipalización del servicio. Creemos que es lo lógico en servicios de esta naturaleza. Van a quitar teóricamente la tasa de basuras, pero a lo mejor ponen una nueva, como la de recogida de residuos no domésticos. Claro, lo que creemos en la tasa de basuras es una tasa que tiene su racionalidad, o sea, que no decimos que sea algo por lo que no haya que establecer una tasa. El problema es que la tasa de basuras estaba ya incluida desde hace muchos años en lo que era la contribución urbana, lo que es el IBI. Ese es el problema y por eso lo están llamando desde la Federación de Asociaciones de Vecinos retasa, porque es así. Entonces decimos, se puede mantener la tasa siempre que se reduzca de forma correspondiente el IBI. ¿Qué es lo que sucede? Que en el caso de la vivienda, efectivamente, es una tasa que viene a cobrar 2 veces lo mismo, para el mismo servicio que se daba. Pero sí que nos parece que es lógico en otras empresas que tienen gran producción, por ejemplo, los grandes supermercados, los grandes centros comerciales que producen mucha basura, entonces ahí sí que se puede establecer una tasa que grave esa actividad. Nos parece que no es lo mismo gravar 2 veces a las viviendas que en el caso de los grandes productores de residuos. Es decir, esta tasa tampoco sería para el consumidor normal, para el ciudadano normal, al igual que el aumento del IBI del 50% de la gas vacía, tampoco sería para el ciudadano normal. Exactamente. Sería solo para determinados casos. Los grandes productores de residuos. Sí. Bien. Quieren recortar el soterramiento ferroviario a 3,5 kilómetros, dejándolo solo a priori en los barrios de Delicias, Pajarillos y Pilarica, aunque esa medida estaría después consensuada en una serie de votaciones de la ciudadanía. Pero si eso es así, ¿cómo le explica a los vecinos de La Rubia y de Parque Alameda que no les va a soterrar las vías? Vamos a ver. Esto es muy complicado. Vamos a ver. Yo creo que lo intentaré explicar lo mejor posible y lo más breve posible. Vamos a ver. El problema del soterramiento en estos momentos es que nos parece que no se está jugando limpio, no se está actuando. Yo creo que la palabra es con decencia política. Yo creo que no, por parte del equipo de gobierno. Los datos que fundamentaban el plan Rogers, es decir, la ordenación del soterramiento, han cambiado radicalmente, pero tan radicalmente que el valor del suelo en una estimación buena, ha caído a la mitad del valor que tenía de los suelos y con eso se iba a financiar toda la operación. La deuda de alta velocidad no la conocemos de la sociedad que va a hacer el soterramiento. Nos falta muchísima información que no se está dando a la ciudadanía y se está diciendo, incluso en el último plan general, dicen el plan Rogers se mantiene tal cual estaba. No tiene sentido, es inviable y lo sabe todo el mundo, lo sabe. Entonces eso hay que reconsiderarlo. Reconsiderarlo quiere decir, primero, poner la información a disposición de todos, que es lo que decimos. Segundo, y eso serían los 3 primeros meses. Segundo, establecer una consulta ciudadana. Nos parece que un tema de esa gravedad debe manifestarse a la población. Y tercero, modificar los planes que hay. Pero lo que no queremos hacer es, con este recorrido que decimos, decir, pues nosotros no decimos nada, ya veremos lo que dice la población, etcétera, y queremos mojarnos ahí. Y nos parece que el problema del soterramiento más grave es el que se da desde Pilarica hasta la estación. Ahí es donde está la mayor gravedad de la ruptura entre las conexiones del centro de la ciudad con los barrios. El problema que hay entre Parque Arturo León y el polígono de Argales, etcétera, es una barrera, claro que sí. Hay que permeabilizarla, hay que amabilizarlo, pero es de distinta naturaleza y sabemos que lo entiende todo el mundo, sabemos que lo entiende y sabemos que los vecinos y vecinas del sur de la ciudad lo van a comprender porque es que es así. Y entonces no se trata de decir, hombre, que por supuesto que nos gustaría soterrar incluso
lo que se llegó a aprobar, que era no los 5 kilómetros, sino los 7 hasta llegar a la ronda. Pues claro, pero no se trata de eso, se trata de una medida razonable. No tiene nada que ver, como han llegado a decir, que hagan el soterramiento solo para los que les votan a ustedes, que son gente mayoritaria de Pilarica, Pajarillos y Delicias, y como los otros barrios no suelen ser de voto mayoritario hacia su formación, dejarlo un poco apartado. Eso es una broma, iba a decir de mal gusto. Yo creo que es una broma del alcalde, desde luego no tiene ningún sentido. Yo creo incluso que con una medida de este tipo, yo creo que en los barrios del sur, que nos vota mucha gente, por cierto, yo creo que nos van a votar más, porque se les considera personas razonables y que entienden cuál es la situación y que entienden cuáles son las posibilidades, de manera que es una broma. Según el programa electoral que ustedes presentan, quieren ampliar las plazas de oposiciones del ayuntamiento, incluso sustituir las bajas laborales que duren más de 7 días. ¿De dónde saldría el dinero para costear todo eso? ¿Han hecho ya algún tipo de cálculo de lo que puede suponer? Bueno, en el ayuntamiento, en cuanto al personal, hay un tema fundamental, que es que algunos de los concursos públicos que estaban aprobados en el año 2008 y 2009, quiero recordar, no se han convocado, no han salido esas plazas, son plazas que están presupuestadas ya, están en el presupuesto, todos los años se van poniendo, no habría que añadir un nuevo presupuesto, es ponerlas, sacarlas a concurso, entonces de manera que esas plazas que ya están dotadas se cubrirían. Ese es uno de los temas fundamentales en este momento. Porque luego está el otro, que es el de que en estos momentos la tasa de reposición es cero, excepto en el caso de policía y bomberos, pero en el resto es cero. Y claro, cuando un trabajador se jubila, la ley no te deja sustituirle ahora. Y ese es un problema que hay que abordar no solo en el Ayuntamiento de Valladolid, sino en el conjunto de la administración pública. Pero ya digo que lo primero que hay que hacer, y es de donde no hay problema presupuestario, es cubrir las plazas que ya están dotadas. Eso es lo primero. Estaríamos hablando de casi 300 personas, por lo que he visto. Claro, es que además, no recuerdo cuál es la cantidad, son concursos amplios, pero es que además sucede también otra cosa, y es que nos encontramos que las plantillas de todos los servicios, y especialmente graves en algunos casos, están envejeciendo con esta perspectiva. Es decir, como no se pueden cubrir, no se pueden incorporar nuevas plazas, todo el conjunto de edades va creciendo y llega un momento en que en algunos servicios como policía o bomberos es muy problemático. Digo, que este envejecimiento, y otros están cubriendo más, está muy desequilibrado. Creemos que la política de personal debe dar un vuelco importante en el ayuntamiento. En marzo de 2012 se aprobó definitivamente lo que ahora es la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, que algunos también han llamado la Ordenanza Antivandalismo. ¿Ustedes la quieren cambiar? Bueno, la ordenanza de convivencia es que fue tal y como se planteó desde el primer momento, era un tanto descabellada. Quiero recordar que ya fue objeto de una sentencia judicial en la cual anularon una serie de artículos, por ejemplo, el de que prohibía la mendicidad. Entonces, ¿cómo se va a prohibir la mendicidad? O sea, una cosa es prohibir, que ya está prohibido por el Código Civil, prohibir el acoso, la agresión o como lo quieras llamar, y otra cosa es que una persona sin que te acose o te agreda ni nada esté ejerciendo la mendicidad, no se le puede multar, es un poco ridículo. Y eso era uno de los elementos que incluía, junto a otros que también llamaron mucho la atención en su momento. Entonces, lo que nos parece es que no tiene sentido. Si se quiere, que nos parece oportuno, hacer una ordenanza de convivencia, es decir, de buenos hábitos y buenas costumbres, hay que replantearla desde otras perspectivas. Y quiero recordar también que en el mismo año 2011, que es cuando se planteó, ya hicimos un borrador, ya hicimos una propuesta de elementos que se podían incluir en esa ordenanza de convivencia. Entre los cambios que también plantean en la ciudad está, por ejemplo, quitar la policía a caballo y poner agentes de la policía municipal a vigilar edificios municipales como polideportivos, centros cívicos, museos, que ahora mismo ya tienen seguridad privada, pero que dejarían de tenerla porque estarían sustituidos por agentes de policía. Sí, ahí hay dos cuestiones que me gustaría comentar. Primero, lo de la policía a caballo es un capricho, es evidente que es un capricho, desde el primer día lo vimos, ha habido ciudades que, La Coruña, puso policía a caballo y luego la quitó porque decía es que no es efectiva, es que cuesta dinero, es muy poco efectiva incluso para la propia actividad de la policía. La policía patrullando, ¿qué hace? ¿Va a perseguir a caballo? ¿Se va a bajar del caballo? Es muy difícil manejar, eso es muy poco racional. Entonces, ¿para qué se suele utilizar la policía a caballo? Y también aquí en Valladolid, para desfiles, para la Seminci, para que inauguren
Señor en la cabalgata de Reyes y cosas de esas. Luego también están por los parques, pero están casi, es una función que se puede cubrir mucho mejor sin esa parafernalia de los caballos. Nos parece que es un capricho, tal y como, y habría que dar marcha atrás, es lo sensato. Pero luego el otro tema es que está relacionado con lo que decía antes. Hay mucha policía que ha entrado en segunda actividad, es decir, que por una cuestión de edades, y hay que también intentar que la propia Policía Municipal sea la que se haga cargo, siempre que sea posible, de los servicios de vigilancia que actualmente están externalizados, al margen de que luego ha habido algún problema concreto. Pero bueno, recuerdo, por ejemplo, que en las propias dependencias de la policía por la noche hasta llegaron a robar un camión. O sea que también ha habido un problema de ineficacia del sistema que está establecido ahora. ¿Van a crear mercados comerciales públicos en prácticamente casi todos los barrios periféricos de la ciudad? Bueno, lo que nos parece es que es importante revitalizar el comercio, apoyar el comercio, el pequeño comercio en mercados, mercadillos y calles comerciales. Toda esta estructura comercial de la pequeña actividad, de la actividad menuda comercial, nos parece que es importante revitalizarla. Por dos razones. La primera, por un motivo del empleo, es decir, aunque la cuota comercial del pequeño comercio sea, creo que sea en torno al 40% en Valladolid, sin embargo, el empleo que da es bastante más del 85%, con lo cual es que desde el punto de vista del empleo es muy eficaz, es muy fuerte y además luego todo revierte en la propia ciudad, es gente que consume y que gasta en la propia ciudad. Entonces, desde el punto de vista del empleo hay que revitalizarlo, pero desde el punto de vista urbanístico también. Es decir, los mercados, mercadillos, las calles comerciales, la concentración y alineación de pequeño comercio cumplen una función social en la ciudad. Incluso hasta se habla, en algunos libros llegan a hablar de vigilancia, de que son ojos que miran sobre la calle, de que dan una seguridad también a niños y niñas, etc. Cumple una función social de primer orden y, por lo tanto, ¿cuál es el problema? La gran competencia, la enorme competencia que están haciendo los grandes centros comerciales periféricos y hay que hacerle frente. Entendemos que no se puede hablar de una política comercial en las calles de la ciudad sin hacer frente a poner freno al desarrollo de los grandes centros. ¿Pero qué contempla, por ejemplo, le pongo un ejemplo, el mercado que hay en Delicias en Paseo de San Vicente, extender ese tipo de mercados a otros barrios, es decir, que tienen unas dimensiones y unas instalaciones propias, generosas, hacer eso, hacer cosas más modestas, como galerías comerciales de López Gómez, que son más pequeñas? ¿Qué quieren hacer? Es hacer cosas modestas. Nosotros en todo el programa, cuando estamos hablando de deporte, hablamos de deporte base y actuaciones pequeñas. Cuando hablamos de cultura, hablamos de actuaciones de muchas extendidas. Hay un eslogan que es muy antiguo, pero que nos gusta utilizar, que es el de lo pequeño es hermoso, es muy antiguo. Pero yo creo que es interesante para caracterizar esto que estamos diciendo. Son actuaciones pequeñas siempre y modestas, pero también, por ejemplo, mercados de productos ecológicos. Eso es algo que vienen demandando hace tiempo y habría que buscarles un hueco y hacerle con mayor continuidad. Hablemos de calles de la ciudad. ¿Quieren hacer casi peatonal todo el centro de la capital e incluso reducir a 30 km/h la velocidad en gran parte de la ciudad? Sí. Son dos cosas distintas. Primero, lo peatonal, están interrelacionadas, pero son cuestiones algo diferentes. Lo peatonal, entendemos que hay algunas calles, pongo un ejemplo, que yo creo que es muy gráfico, que es la entrada desde el puente de Isabel la Católica hasta llegar a Fuentedorada, es una vía que está muy cargada de tráfico además muy intenso, muy fuerte, y que no estaría mal. Y nos lo podemos imaginar levantando el tráfico ahí y sería un espacio amabilísimo. Entonces, lo digo por poner un caso concreto. Fiestas se hace en septiembre. Claro, y entonces es un espacio muy amable y muy atractivo. Y lo mismo, hubo un periodo en el que se peatonalizaron. Al principio había mucha tensión. Yo recuerdo las primeras peatonalizaciones, parece que fue un drama. La calle Cadenas de San Gregorio, pasaban los coches con unas aceras pequeñísimas, la calle Santiago y la calle Mantería, y sin embargo es excelente la peatonalización. Entonces hay que extenderlo. No digo cubrir todo el centro, no nos referimos a eso, pero sí extender y ampliar las peatonalizaciones. Y respecto a lo de las zonas 30, es que, en primer lugar, en muchos casos es que no se puede circular prácticamente a más que esa velocidad. Un ejemplo muy típico de zona 30 es el barrio Girón, que habría que ponerle como zona 30. En el barrio Girón las calles son pequeñas, estrechas, excepto algunas. Se lleva el camino en parte de ese barrio, se está trabajando en ese sentido. Quitando las vías estructurales de movilidad rodada de la ciudad, el resto parece más conveniente, en lugar de los 50, ir a los 30. Está en muchísimos lugares de toda Europa, como sabe todo el mundo, y yo creo que es útil.
Más cuestiones de tráfico. Quieren hacer aparcamientos disuasorios alejados del centro y quieren que los usen reciban recargas gratuitas en el bonobús de Aubasa, incluso también en las bicis de alquiler. ¿Dónde tienen previsto hacer estos aparcamientos disuasorios? Bueno, hay una propuesta que yo creo sí que nos gusta valorar lo que se propone. Por ejemplo, alguna vez me han preguntado, ¿y es que el equipo de gobierno no hace nada bien? Pues sí, algunas cosas las hace bien. Y el plan general que se ha presentado ahora, yo creo que tiene muchísimos defectos, pero una de las cosas que tiene bien es lo que llaman las puertas de la ciudad, que es algo utilizable en este sentido, que es localizar una serie de aparcamientos disuasorios fuera de las áreas más congestionadas y nosotros seguiríamos esa línea, lo que está incluido en el plan general. Plantean crear más de 20 kilómetros de nuevos carriles bus, sí, cambiar horarios, frecuencias en las líneas que ya existen, darles prioridad incluso para que pasen antes en los semáforos y sean más rápidos. Yo no sé si piensan mantener el precio actual del billete. Bueno, el precio del billete, hay varios billetes. El billete ordinario ha tenido una escalada de precios, ha subido el 40% en muy pocos años. No sé si eran 4 o 5 años, muy poco. En muy pocos años ha subido el 40%. El bonobús y el bono joven, esos han tenido una subida más moderada. Entonces, el precio del billete ordinario hay que frenarlo, esa escalada que ha tenido, digamos, porque es que hay gente que solo usa el billete ordinario pues porque utiliza de forma esporádica el autobús por las razones que sean. Y entonces no se le puede, una cosa es premiar a quien tiene bonobús y otra cosa es castigar a quien utiliza el billete ordinario. Yo creo que eso ahí hay que equilibrarlo. Pero es verdad también que hay otras medidas menores relacionadas con las tarifas. Ya no digo lo de los carriles bus, claro, en el caso de las tarifas, que también conviene ver. Por ejemplo, no parece muy razonable, desde nuestro punto de vista, que en el bono joven, para recargar la tarjeta, el bono, tengas que recargarlo con un mínimo de 17 y pico euros, que es que algunas veces se te agota la tarjeta en el quinto pino y no lo puedes recargar porque no tienes 17 euros, que los jóvenes no tienen por qué tener esa cantidad y no pasa nada por bajar esa cantidad. Y es una medida facilísima, o sea, digo que hay algunas medidas de detalle que están muy bien. ¿Tienen pensado que nadie se quede sin plaza de guardería pública en Valladolid para niños de 0 a 3 años? ¿Qué es lo que plantean en esta cuestión? Planteamos, incluso llegamos a cuantificar, me parece que son 450 las plazas para disponer en estos años. Recuerdo que en el programa del Partido Popular de hace 4 años iban 2 escuelas infantiles, una en Canterac y otra en Rondilla. No se ha hecho ninguna de las dos, no se ha hecho nada. Y además siempre diciendo es que las competencias, a ver de quién son las competencias. Lo de las competencias es un lío, han metido ahí un lío con esta nueva ley que llaman de racionalización, que lo que ha hecho ha sido ley de descolocamiento de todo el mundo porque no se sabe dónde están las competencias. Entonces el ayuntamiento no puede quedarse ahí y tiene que hacerlo. Y hay una fórmula que es muy buena, que desde nuestro punto de vista hay muchos colegios, incluso algunos están hasta dispuestos, incluso algunos han sido guarderías. Por ejemplo, al lado del barrio España hay que se pueden reutilizar con muy poco gasto y se pueden disponer precisamente, hay plazas de escuelas infantiles o para niños y niñas de 0 a 3 años. Nos parece que eso es muy fácil y tiene muy poco coste, es casi más de voluntad política. Por último, se nos acaba el tiempo. ¿Quieren ustedes comprarle al Banco CEIS el Teatro Lope de Vega para convertirlo en municipal? Bueno, lo que queremos es sobre todo que el Banco CEIS deje de hacer esta política del avestruz con el Teatro Lope de Vega. El Teatro Lope de Vega se dijo, creo que era en 2006 o 2007, inmediatamente se va a rehabilitar y se va a poner otra vez en juego. Nos parece que es un elemento fundamental y hay que buscarle una salida con la compra no municipal, sino llegando a algún tipo de acuerdo, implicando a otras administraciones. Tiene que estar otras administraciones también ahí, pero desde luego que sea el escaparate de la creación vallisoletana. Lo que no puede ser es que estemos asistiendo, como estamos asistiendo, al cierre del Roxy, al cierre del Cine Mantería, es decir, a una pérdida de espacios culturales en el centro de la ciudad que se va sumando a todo el vaciamiento del centro. Es que hay que tener una política sobre inmuebles en las áreas centrales que yo creo que es importante, la defensa del mantenimiento, aparte que le sucede una cosa. Se está deteriorando muchísimo el Teatro Lope de Vega. Ya en el propio informe, en el propio proyecto, lo estuve viendo, el proyecto de rehabilitación que está presentado en el Ayuntamiento hace 6 años, pues en ese propio proyecto se dice que está en un estado lamentable, algunas zonas en un estado pésimo. Pero contemplan que siga en manos privadas, solo que con facilidades públicas. Habría que llegar a la negociación, no lo sé.
es el caso. Lo único que decimos es, porque es un tema delicado, porque es mucho dinero al final, pero lo que no puede ser es mantener una situación actual. Y eso es al fin y al cabo, es del Banco CEIS. Es decir, no estamos hablando de un particular que no tiene nada que ver con la cultura. Es necesario forzar las cosas. Yo digo, el ayuntamiento tiene muchísima capacidad negociadora y tiene que utilizarla, ya digo, implicando también a otras administraciones. Pues señor Sarabia, hemos desgranado algunos de los puntos que ustedes ofrecen en su programa al electorado de Valladolid para que los conozcan un poco mejor y tengan pues mejores oportunidades a la hora de decidir este domingo a quién van a ofrecer su voto. Muchísimas gracias y le deseamos a Valladolid Toma la Palabra, la fuerza política con la que usted concurre, pues que tenga la mayor de las suertes en estos comicios. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y nosotros emplazamos a nuestros espectadores a que sigan acompañándonos, porque de aquí a que llegue ese momento de las votaciones seguiremos repasando otras alternativas políticas. Hasta entonces.